Genial, vamos a comenzar esta charla de hoy avisando de que vamos con todo. No me voy a andar con muchos rodeos, va a haber bastante información en algunos puntos de la charla y además voy a hablar con bastante franqueza. Además de esto, de lo dicho hasta ahora, ha habido algún mensaje que ha sido canalizado, ¿no? Como se suele decir. Y, y también va a ser algo destacable dentro de la charla. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver un poco qué sucede en esta época en la que estamos transitando ahora, desde el verano al otoño. Vamos a ver un poco a nivel de salud, las afecciones típicas. Y vamos a ver también un poquito qué es esto de la salud. Entonces, vamos a empezar. A ver. Uy, no me va a dejar avanzar. Ahora sí. Vale, perfecto. Lo que te decía al principio. Hoy quiero empezar fuerte. Me gustaría que me dijeras, por mensaje aquí, por el chat, ¿qué es para ti la salud? Vamos a ver un poquito ese primer feedback que hay. No te preocupes, si no quieres, no lo leo en alto, no hay ningún problema. No hay posibilidad de fallo tampoco, o sea, esto no vale, no es para acertar o fallar. Simplemente me gustaría saber qué es para ti la salud. Yo, por supuesto, te voy a mostrar ahora después. Iba a decir lo que yo considero, pero no, en realidad lo que yo he visto que es eh, la salud, lo que mis ojos me han permitido ver y lo que mis sentidos me han permitido sentir, que es la salud, ¿vale? Pero quiero saber un poco, el bienestar de la vida, perfecto. Encontrarme serena y tranquila en todos los aspectos de la vida, perfecto. La salud es todo, el equilibrio, genial, genial, genial. Genial por las respuestas y genial, o muchas gracias, mejor dicho, por ponerlas aquí. Muchas, muchas gracias. Bien. Vamos a por ello, vamos a seguir, vamos a continuar. Yo si tuviera que definir un poquito la salud, y pongo muy entre paréntesis definir, porque la pregunta que te he hecho anteriormente tiene trampa, no se puede definir algo que solo se puede experimentar. Yo la definiría en algo similar a lo que habéis comentado, en ese equilibrio, en ese bienestar, en esa tranquilidad. En estas dos fotos, yo es lo que estaba sintiendo en las dos fotos. Lo definiría también, entre comillas, ya te digo, la palabra definir, como esa quietud, esa calma, ese saber estar o ese saber que todo es, nada más, ni es bien ni es mal, simplemente es, ¿vale? Bien, la salud también sería lo que he visto, simplemente la foto que he puesto antes, simplemente la naturaleza. Ahí hay montones de ejemplos por si los necesitáramos a nivel mental, de salud. Para mí también es esto. La salud sería aquello que nos devuelve a la vida, entendiendo la vida como lo que dicen en algunas culturas, la fuente, es decir, aquello que te da o que te produce cierta chispa. Da igual que sea la lectura, el deporte, la playa, lo que cada uno tenga o crea, ¿vale? Lo mismo con esta imagen. Y ahora que hemos empezado por aquí fuerte, eh, me suelo encontrar, o te quiero contar, mejor dicho, que me suelo encontrar con el siguiente tipo de perfil de persona. Personas que justifican que la salud es lo que tienen cuando lo que están viviendo son dolores, síntomas, de vez en cuando están bien, de vez en cuando están mal. Hay como ciertas alternancias en los cambios de humor. Personas que creen que la salud es lo primero, pero anteponen otras muchas cosas porque tengo que hacer X o Y, el trabajo, responsabilidades, pues yo me he comprometido a hacer esto o a quedar con aquella persona.
y dejan, por supuesto, de ver lo que en ese momento realmente tienen que hacer porque su salud es lo que marca. Su salud, no su enfermedad. Ve quedándote con la clave o con estas palabras clave que voy soltando, porque no es lo mismo. Personas también que piensan que tener dolor de vez en cuando es lo normal, que no pasa nada. Al dolor que me refiero no es al dolor que te avisa de primeras de ha habido algo que no está en concordancia contigo mismo, sino a ese dolor persistente que ya duele por cabezonería de no hacer caso o de no mirar donde hay que mirar. Y aún así tú dices que estás sana. En realidad no estás viviendo desde la salud, sino que te estás conformando con una parte de ella. ¿Cómo pasar de esos estados al estado de salud permanente? Es algo que me suelen preguntar y a veces no en esos círculos, porque esos círculos se piensan o esas personas se piensan que ya están sanas. Lo que no están viendo es que hay una posibilidad, como si dijéramos, un siguiente nivel, algo mayor a eso, un bienestar completo, un equilibrio permanente, una tranquilidad que esté rebosante. ¿Cómo pasar? De esos vamos a ver un poquito durante la charla de hoy y al final también vamos a ver cosas importantes para ello. Antes de eso, me gusta rescatar una frase de la Biblia que dice esto de que la verdad os hará libres. ¿Por qué lo quiero poner aquí? Porque estas personas que hemos visto, ese perfil de personas que hemos visto ahora, bueno, antes de eso vais a ver que todo está hilado con el tema de la charla, ¿vale? De hoy, que estoy viendo que me estoy yendo a otros derroteros, pero está todo hilado. Ese perfil que hemos visto de persona, lo que están haciendo de alguna manera es negar la realidad, que la realidad suya es la salud. Y se están quedando con esa parte de estoy mirando solo a una parte, que es la enfermedad, el síntoma, el ya pasará, el no, todo va bien, pero en realidad hay cosas que no van bien. Y hay una pista o un tip terapéutico, podríamos decir, que es este, el de la verdad os hará libres, que quiere decir algo así como de en el momento en el que reconoces o en el momento en el que le pones nombre a aquello que estás viviendo, el nombre real, no el nombre inventado, aquello se libera. Es decir, si yo tengo un dolor en el hombro izquierdo, por ejemplo, y la etiqueta que me han puesto, sea en el médico, sea en el fisio, sea en el kinesiólogo, sea donde sea, es una tendinosis del manguito rotador, por ejemplo, a mí eso no me libera. De repente sigo con el dolor, sigue molestando los mismos movimientos, no hay ningún tipo de liberación. Lo que me han descrito es que el tendón está un poco dañado, inflamado, irritado o como sea, pero en realidad no me están diciendo por qué me está molestando, para qué me está molestando, qué pinta ahí el dolor, si hay muchos jugadores, y esto hay un estudio que lo confirma, muchos jugadores de béisbol que lanzan la pelota, tienen dañado el manguito rotador y no sienten dolor al lanzar la pelota, al hacer un gesto tan agresivo para el hombro y encima repetitivo. En jugadores de balonmano sucede exactamente lo mismo. Pero ¿por qué a mí sí me duele? Si además no hago ese movimiento repetitivo. Hay algo que se está escondiendo de alguna manera en ese hombro, no está saliendo a la luz, la verdad no está saliendo a la luz, entonces no termina de liberarse. Es muy curioso también personas que están a punto de operarse de algo que parece insalvable, dolores neurológicos, por ejemplo, túnel carpiano, pasa también con el tibial posterior bastante, y quieren abrir, hacer una pequeña incisión para que el nervio libere, el nervio mediano, el nervio tibial, pueda liberar. Hacen la incisión y evidentemente eso no libera. A los 2, 3 meses, 4, 5, 6, dependiendo de la persona, vuelven exactamente los mismos síntomas. ¿Qué pasa ahí? Por la misma razón que estamos viendo ahora. No se ha visto de verdad o no se ha visto la verdad para que eso libere. ¿Vale? Por eso me gusta tanto esta frase y que tiene tanta razón
a la hora de la salud, de ver la salud y no fijarnos en la enfermedad. En cambio, lo que normalmente sucede es todo lo contrario. Hay un problema, vamos a intentar ponerle una solución, un parche. No hay ningún tipo de entendimiento detrás. Es más, ahora hay una nueva corriente que intentan ir al origen, pero que luego en realidad no van a ningún origen. Es simplemente marketing de te hacen unas cuantas preguntas más, te hacen retroceder un poquito más en el tiempo y dicen, ah, ahí estaba el problema. Entonces, vamos a ver qué parche le vamos a poner a ese problema. Pero sigue siendo exactamente lo mismo de me duele la cabeza, un analgésico, me duele la rodilla, un antiinflamatorio. Normalmente lo que hacemos también es mirar hacia otro lado. Este dolor de hombro ya se pasará, no pasa nada. Ya igual que ha venido, se va. Se sigue con la vida a pesar de que a lo mejor se necesite una parada o se ponen etiquetas sin ser realmente lo que sucede. A lo mejor ni siquiera era una tendinosis, no hay ningún tipo de daño en el tejido y lo único que pasaba es que estaba pasando una época un poco convulsa a nivel emocional en la que yo no me valoraba lo suficiente. De repente empiezo a valorarme como debo valorarme, a hacer las cosas y a ganar confianza y de repente en mi hombro me doy cuenta que no tiene ningún tipo de dolor. Y lo que le tenía que poner, el nombre que le tenía que poner era valoración, reconocimiento, confianza, el que sea. Y a partir de ahí el dolor se va. Es decir, estoy intentando poner la semillita en tu cabeza, en todo tu cuerpo, para que veas que realmente sí que existen las soluciones o las resoluciones cuando nos fijamos o vamos desde la salud. Ahí es donde están todas las respuestas y ahí está la verdad. Al estar inmiscuidos en esta problemática que veíamos, lo que se piensa normalmente, lo que pensamos es que no se puede salir de ahí. Todas estas charlas surgen para ver ese otro punto, esa otra cara de la moneda, porque la realidad es vivir desde y en la salud. La utopía es lo que creemos es que en realidad la realidad, o sea, sí, lo he dicho bien, aunque suene un poco trabalenguas, la realidad es en realidad la salud, pero lo que estamos intentando hacer desde la sociedad es que la realidad sea la enfermedad. No, eso no es lo real. Mi realidad tiene que ver con la salud, que es lo que vengo diciendo en estas charlas y tienen todas ese hilo conductor. Vamos a decir también un poquito más y es, todo el mundo puede ver la enfermedad, pero en cambio yo te lanzo la pregunta de si todo el mundo puede ver la salud, tanto en sí mismo como en los demás. Esa pregunta va a quedar de momento ahí, porque luego más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Todo el rato el hilo conductor va a ser esta experiencia, y pretendo que sea experiencia, de vivir desde la salud. Vamos a ver también qué dice la medicina china acerca del otoño, las afecciones típicas. Vamos a, por supuesto, dar alguna recomendación práctica y útil. Te voy a presentar también el programa, la nueva edición del programa Siempre Sano o la nueva apertura de este programa en el que no he metido alguna sorpresa que habrá, pero ya comentaré un poquito más adelante. Y vamos a ver al final del todo también una última recomendación que se hace, a ver cómo decirlo, de otros mundos y de otras culturas también. ¿Vale? Bien, después de las dos primeras charlas, yo creo que no hace falta ninguna presentación acerca de mí. Aún así, en la siguiente diapositiva sigo, porque hay gente que ha venido nueva, entonces algo sí que voy a hacer. Pero lo que sí, por favor, una vez más, papel y boli, va a ser importante tenerlo para estas cosas que vamos a ir aprendiendo, que se queden lo más retenidas posible. Aún así, lo que decía antes, debido a que hay personas que han entrado en esta charla, un mínimo de presentación. Entonces, mi nombre es David, que no lo he dicho hasta ahora. Profesión, digamos, fisioterapeuta o que una persona que está aquí me regaló ayer, médico del alma, por otras cosas que hago. Mi vocación es ayudar, servir, echar una mano. El don es la mediunidad y cualidades muchas, pero
de mí siempre vas a obtener la honestidad, el respeto. Siempre te voy a decir no lo que necesitas oír, a lo mejor sí, porque sí me voy al alma directo, pero siempre voy a ser honesto. Te voy a decir lo que veo, lo que no veo, y aunque a veces no te guste, eh, porque a lo mejor esperabas que tu camino fuera hacia la izquierda, pero en realidad lo mejor para ti, para tu ser, para tu alma es hacia la derecha, mi deber, debido a esa cualidad que tengo, es ser honesto y decirte que es hacia la derecha. Lo mismo ocurre en todas las charlas. No te voy a mentir en nada de lo que te diga. Y si no sé algo, te diré que no lo sé. Ahora, vuelvo otra vez a incitarte a la participación. ¿Qué cosas sueles hacer en verano? ¿Y con qué asocias el verano? Son cosas diferentes, ¿vale? Y me gustaría que las anotaras. Esta vez, si quieres, no hace falta que me las pongas por el chat, ¿vale? No hay problema. Si te sale a la vez que escribes o después de escribirlo en el papel, poner algo, perfecto. Si no, no pasa nada. Ahora estamos en esta diapositiva y en la siguiente con deberes para ti, ¿vale? O con una invitación, más que deberes. Anota dos, tres, cuatro cosas de cada una de las preguntas. No hace falta forzar tampoco la máquina, ¿vale? Ir a la playa, el verano, lo asocio con relajarme, dejar de lado un poco la rutina. Eso es totalmente para disfrutar. Muy buena palabra. No lo he puesto yo en lo siguiente. Muy buena. Bien, exactamente igual, las mismas preguntas, pero en otoño. ¿Qué cosas sueles hacer en otoño? ¿Y con qué asocias el otoño? A ver, ¿qué os contáis? ¿Qué escribís? Todo esto, lo que decía antes, va a tener un hilo conductor. Tiene un hilo conductor, mejor dicho. Todo va teniendo sentido. Sé que la introducción es un poco diferente a lo que podrías esperar de si esto es la transición de verano a otoño, cómo hacer desde la salud y tal, pero es indispensable hablar desde la salud y que sepas que hablamos desde la salud. Recoger castañas y comer platos de cuchara. Me encanta. Naturaleza, pasear, perfecto. Genial. Muchas gracias por la participación. A mí me encanta cuando el chat está activo. Bien, ¿qué cosas se me han ocurrido a mí? Son ejemplos simplemente para que no os sintáis cohibidos o con vergüenza a la hora de transmitir o a la hora de escribir. Halloween y viajar, totalmente, esta está puesta. Bien, el verano, vacaciones, mar, playa, para mí, ¿vale? Esto es para mí, diversión, disfrute, mira, sí que la he puesto, pensaba que no la había puesto. Reencuentros, familias, eh, amigos, relajación, desconexión, lo que decíamos antes de la rutina, familia. Comilonas, en verano suelo abusar, entre comillas, porque me gusta mucho comer. El otoño, ¿qué se me ha ocurrido a mí con el otoño? Cambios, que lo vamos a ir viendo. Es la época idónea para los cambios. Si quieres renovar el armario, en el otoño, ¿vale? En estos 3 mesecitos. Resfriados, para mí, y más desde que estoy en Santander, no sé por qué será. Es broma, lo del no sé por qué será. Me viene a la memoria siempre un amiguete que tiene dos niños pequeños y siempre, siempre, siempre en esta época, desde octubre hasta diciembre más o menos, siempre que le veo, está acatarrado, siempre tiene mocos, siempre algo pasa y siempre la misma excusa. Esto es por los niños. Empiezan el colegio, tal, se lo va pegando uno a otro, digo, joder, pero si tú tienes dos niños, no puede ser, ¿no? Cuando uno termina y el otro empieza, que va a terminar, o sea, que va a durar 2 semanas, como mucho cada uno, ¿no? Un mes, como muchísimo. ¿Cómo puede ser posible que enganches los 3 meses? Estamos en otoño, algo no está haciendo bien. Él, en otoño y en el previo también. Calabazas, el Halloween, efectivamente, para mí también el otoño tiene que ver con ello.
Empieza la época del recogimiento, luego lo veremos también un poquito en las recomendaciones. La vuelta al cole y el estrés en general, todo lo que decíamos antes del disfrute parece que se está apagando un poco en el otoño. Halloween. Y la caída de hojas. ¿Por qué pongo esto también? Porque es también el momento idóneo para sentirse cansados. No pasa absolutamente nada en otoño por sentirte cansado o cansada. No hay ningún problema. Ninguno. No es porque se esté acabando el año. No. Es por el otoño. Es la invitación a me he pasado el verano disfrutando, relajándome y ahora estoy cansado. No pasa nada. Es una, ¿cómo se dice? Es una corriente positiva. No hay ningún problema, ¿vale? Es normal que te decaigas en esta época. Parece como que me he abrumado por las obligaciones. Y ahora veremos que está relacionado también con el pulmón y con el intestino grueso, esto de las obligaciones. Pero en realidad es algo normal. No te preocupes, es un ciclo normal. Empezamos con la materia ya más específica de medicina china y otoño. Vamos a poner ya el ciclo de control, que nos habla la medicina china, y vamos a poner el texto. Aquí otra vez papel y boli, porque voy a comentar cosas que no he comentado en otras charlas, ¿vale? Como por ejemplo, verano, lo vamos a poner aquí arriba, lo que no sé es cómo calibrar la, el tamaño del texto, porque estoy viendo que está saliendo una letra muy grande, pero bueno, vamos a poner aquí cositas interesantes. El verano pertenece al fuego, ¿vale? Lo pongo aquí al lado del fuego, del corazón y del intestino. Bueno, perdón. Me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Tenemos que empezar bien. Vamos a ponerlo en un color que no tenga ninguno. El negro, por ejemplo. Aquí tenemos arriba el fuego. Cada uno de estos 5 elementos hacen referencia o van a hacer referencia a muchas cosas. La medicina china agrupa en muchas cosas para darnos muchas herramientas a nivel de salud, ¿vale? Es como si dijéramos lo que decíamos del hombro. Por aquí van a pasar además los del elemento metal que nos toca ahora en otoño, ese elemento. Y ¿cómo podemos volver o devolver a la salud este hombro doloroso? Pues lo vamos a ver que desde algo del clima, le vamos a ver también que va a ser desde la alimentación, desde el componente emocional, desde el alma propia, ¿vale? Desde los propios meridianos. Hay como muchas herramientas, ¿vale? Desde los colores también se atreve la medicina china a arrojar la cromoterapia. Entonces, cada uno de los elementos tiene una nomenclatura. Este segundo elemento es la tierra. El que nos va a acontecer ahora es el metal, pulmón, intestino grueso. El agua le va a pertenecer al riñón y a la vejiga. Y la madera es para el hígado. Eso pretende ser una A, aunque ha quedado un poco chuchurría, pero eso pretende ser una A, ¿vale? Entonces vamos a empezar a anotar que en cada uno de estos elementos hay un ciclo estacional, una estación del año. Nos vamos a ir aquí abajo al metal para apuntar que su ciclo es el otoño. El invierno va a pertenecer, perdón, al agua y la primavera, a ver, porque es que no sé por qué se pone tan grande, vamos a ajustarlo mejor aquí, primavera, al hígado y la vesícula biliar, es decir, a la madera, ¿vale? Como veis, no está situado de esta manera el esquema por casualidad. Es lo que va sucediendo a lo largo del año, ¿verdad? Y por eso las flechitas están situadas de esa manera. Vamos a ponerlo en azul. De la primavera vamos a coger, imagínate la primavera de primeras, pasamos al verano, del verano, ahora veremos lo que sucede aquí, pasamos al otoño, del otoño al invierno y del invierno volvemos a la primavera. Nada está puesto por casualidad dentro de la medicina china. ¿Qué pasa con la Tierra? ¿Por qué lo he dejado
para el último momento, porque ahora mismo, en realidad, no estamos viviendo en el otoño. A día de hoy, a día que estoy grabando esta charla, no a día que lo veas, que a lo mejor si lo ves en octubre, ya sí que estamos en otoño, ¿vale? A día de hoy, 25 de septiembre, estamos, perdón, en un periodo que se llama interestacional, ¿vale? Pertenece ese periodo interestacional a la Tierra. Entonces, las recomendaciones que vamos a ver hoy nos hemos centrado, por supuesto, en el otoño, porque es lo que nos va a acompañar durante los 3 meses, pero los 15 días previos a la entrada que se ha estipulado como el la entrada a ese nuevo ciclo, ¿vale? Pues si es el 21 de septiembre, los 15 días previos, es decir, desde el 6 de septiembre, más o menos, evidentemente, empezamos a entrar en ese ciclo interestacional. La que gobierna es la Tierra, no es ya el fuego del verano, ni es todavía la sequedad, que ahora veremos eso, del otoño, ¿vale? Esto es importante porque las recomendaciones no van a ser las mismas. Para estos 15 días previos y 15 días posteriores también, ¿vale? Que más o menos nos iríamos también al 6 de octubre aproximadamente, que para el resto de los 2 meses que nos quedan, hasta que luego el 6 de diciembre nos encontremos en otro periodo interestacional de acompañamiento hacia el invierno. ¿Esto se entiende? ¿No se entiende? ¿Hay dudas hasta aquí? Vale, entiendo que todo bien. Podemos continuar entonces. ¿Qué se tiene que hacer en este periodo de interestación o en este periodo intermedio entre dos estaciones? A la Tierra le gusta, eh, como si dijéramos, acoger, acompañar. Entonces, no podemos pasar de manera brusca del verano al otoño. Es decir, ¿en qué se caracteriza, por ejemplo, el verano? Calor, fuego, ¿no? Y en el otoño ya empieza a ser una temperatura más fresca. Y como nosotros no podemos controlar el clima, la idea en este periodo interestacional es ir enfriando el ambiente. Es decir, ¿cómo lo podemos hacer? En esa época del 6 de septiembre en adelante, metiéndonos en agua un poquito más fría, tanto en ducha como en ríos como en mar, por ejemplo, dejando las ventanas, claro, dependiendo en donde vivamos, las ventanas abiertas o eh, tendiendo un poco a tener algo de fresco ya, para que nuestro cuerpo se vaya habituando a lo que le va a venir ahora en otoño, ¿vale? Es como una especie de acompañamiento. La alimentación un poquito más dulce, alimentos de naturaleza dulce o infusiones, como por ejemplo luego pongo también en una de las recomendaciones de regaliz, que tiene una naturaleza dulce, ¿vale? Bien hasta aquí, ¿seguimos bien? Vale, voy a borrar todo esto, ya lo tenemos apuntado, para apuntar otras cositas más. ¿Qué más vamos a tener o qué cosas importantes vamos a tener también en cada elemento? El factor patógeno que dice la medicina china en el fuego es el calor. Un exceso de calor nos hará daño, por así decirlo, ¿vale? En esta franja. En la tierra es la humedad. Todo esto, el factor patógeno, digamos que no nos podemos pasar de estos factores. Vamos a apuntar todos, ya que estoy, y ahora voy explicando. Y aquí ese viendo. Bien. ¿Qué quiere decir esto de los factores patógenos? Que ahora, por ejemplo, que estamos todavía en ese periodo interestacional, un exceso de humedad no nos beneficia. Tenemos que ir acercándonos a la sequedad para luego, cuando ya sí que estemos en el otoño, acompañar la sequedad con un poquito de humedad, ¿vale? ¿Qué quiere decir la humedad? La humedad es eso que también, como si dijéramos, nos espesa, ¿vale? Entonces, lo mismo que decíamos antes, un ambiente un poquito más húmedo en otoño nos va a venir bien, pero ahora en este mes interestacional todo lo contrario, intentar
a hacer cosas que sequen. ¿Qué puede secar, por ejemplo, el cuerpo? El ejercicio de alta intensidad, ¿vale? Lo mismo con otros periodos estacionales, el frío y el viento, ¿vale? Todos estos factores patógenos se pueden combinar de diferentes maneras para dar algún síntoma, pero eso no nos compete en esta charla de hoy, ¿vale? Más cosas que vamos a apuntar porque después tenemos que hablar acerca de de las almas, eso no lo vamos a apuntar, pero más cositas que tenemos que apuntar son los sabores. El sabor amargo va a potenciar las cualidades del corazón, del intestino delgado, del fuego. El dulce, las cualidades del estómago y el bazo, es decir, ahora que todavía estamos en ese periodo interestacional, si nos viene bien la fruta por la mañana, por ejemplo, o cualquier dulce o alimentos dulces, ¿vale? Cualquier dulce entendiéndolo de manera natural, ¿vale? No hincharnos ahora a bollería industrial. Evidentemente, no. El picante es el sabor que nos va a beneficiar en nuestras funciones cuando entre el otoño, 5, 6, 7 de octubre más o menos. Si queremos potenciar o si queremos, ahora veremos un poco los síntomas. Si estamos con algún síntoma, nos va a venir bien para controlarlo el salado, ¿vale? Y ahora te explico el por qué nos viene bien el salado para controlarlo. Y aquí tendríamos el sabor ácido, ¿vale? ¿Por qué nos viene bien el sabor salado para controlar los síntomas que luego veremos? Porque estas flechitas que estamos viendo en dirección de las agujas del reloj se invierten para producir el efecto contrario. Si en sentido de las agujas del reloj potenciamos al siguiente, en sentido contrario le relajamos. O como dice la medicina china, le dispersamos. Entonces, cuando haya síntomas de lo que vamos a ver después, nos va a venir bien trabajar la esfera del agua. Y además tiene todo el sentido del mundo. Si estamos ya en otoño, nos está diciendo el cuerpo a veces, ve preparándome, por favor, para lo que se viene en invierno, para esa hibernación, por ejemplo, para buscar refugio, con los alimentos un poco, perdón, con los alimentos un poco tendiendo al salado. Y ya nos va avisando el cuerpo con diferentes síntomas. Entonces, debemos ir potenciando ya un poquito ese agua cuando aparecen esos síntomas. Ojo con esto porque parece como una recomendación banal y es muy importante para mantener esa salud, para vivir desde la salud. Porque lo que veíamos antes, la salud no es me duele la cabeza, me tomo un analgésico. La salud es qué está sucediendo con mi entorno, cuál es mi contexto. Hostia, pues es que ahora ya el cuerpo me está invitando a hacer esto. Vamos a dárselo entonces, ¿vale? Muy importante esto, parece que está pasando así un poco de soslayo, pero es verdaderamente importante y relevante a la hora de la salud, ¿vale? Bien, entonces, volvemos. Vamos a ver qué más cositas podemos anotar. Como hablaremos un poco de la parte emocional después, no vamos a anotar la parte emocional. Los colores ya lo estamos viendo ahí, cuáles son o cómo podemos influir en cada uno de los elementos a través del color o de la cromoterapia. Que me puedes preguntar, vale, pero los colores, vestir con ese color o las gafas, unas gafas de estas que tienen el cristal transparente, que aunque no estén graduadas, hay gafas así, ¿no? Que hacen como la función de gafa, pero sin provocar un efecto positivo en los ojos. En esas gafas, poner unos filtros que se consiguen en una papelería, que son como una especie de láminas que dejan ver al trasluz absolutamente todo, pero que son de colores. Entonces, dependiendo de lo que quieras potenciar, pones un color o pones otro, ¿vale? Si quieres potenciar en el mismo elemento en el que vamos a estar ahora en otoño, el elemento metal, pondríamos el blanco, pero evidentemente ahora ya va, la vida nos va a rodear de blanco, por así decirlo, o sea, de ese elemento metal, no nos va a hacer falta. Pero si necesitamos potenciarle un poco, ponemos un filtro cuando leemos o cuando hacemos cualquier cosa más amarillento, anaranjado.
que sería el del bazo y estómago, el de la tierra, ¿vale? El del periodo interestacional, el del acompañamiento. Si nos estamos pasando de síntomas, como por ejemplo el resfriado que os comentaba antes de este amiguete, le pondríamos un filtro azul. Leemos un libro con el filtro azul, ¿vale? Notamos algo más. Hay algo más todavía que se me está escapando. A ver qué es. Vale, hemos visto ya. Ah, las horas. Las horas es. No, es algo más por ahí. A ver si me viene qué era lo que quería comentar acerca de los elementos. Vale, vamos a ver. Hemos hablado ya del clima, hemos hablado. Las horas las vamos a ver después, que también son relevantes. Colores, sabores, las emociones. Vamos a por las emociones, aunque luego hablemos de ellas. El alma, sí. El alma lo vamos a ver después, en la siguiente diapositiva. Ahí, que he puesto esto. Vale. Y para esto es. Vale, perfecto. Vamos a por ello. Vamos a anotar las emociones que nos den también una pista de qué es lo que sucede en nuestro cuerpo. Preocupación. Vale, aquí tenemos una pena. En el agua vamos a tener el miedo. Y aquí tendremos la rabia, ¿vale? Estas serían las 5 emociones según la medicina china. Y dirás, joder, qué faena, ¿no? Todas son negativas menos la alegría. La alegría se refiere a ese exceso de alegría. Cuando más infartos ocurren en el año es en verano, por ejemplo, ¿vale? O el ejemplo que a mí me pusieron cuando estudié esto, que me gustó mucho, es típico de ver un deporte, celebrar un gol en el último minuto y ¡pum! El corazón estalla. A ese exceso de alegría se refieren en medicina china, ¿vale? Sí, no sé por qué, pero era importante poner las emociones, ¿vale? Vale, perfecto. Ahora sí, avanzamos a cada alma. Vamos a notar qué significa cada alma, ¿vale? Aquí tendríamos en el fuego el espíritu, que alberga absolutamente todas las emociones. El yi, que es de la tierra, lo que veíamos antes, es el intelecto. Esto ya nos va dando pistas para este otoño y para este periodo interestacional. El po, que lo vamos a ver más detenidamente, es el alma corpórea. No me voy a detener aquí porque lo vamos a ver después. Esto, el ci, es la voluntad. Por supuesto, no lo estoy pronunciando bien en chino, ¿vale? Y el jun es el alma etérea, la que tiene que ver con los sueños, con esas ensoñaciones. También es la que permanece cuando nosotros fallecemos. El alma corpórea se queda con el cuerpo. ¿Qué pasa ahora, no? Estamos otra vez en otoño, perdón, estamos con un resfriado del copón, como se dice en los pueblos, y mi voluntad se está viendo dañada. Entonces, aquí no tenemos que tirar de voluntad, aquí está arrastrándose la voluntad, no nos apetece hacer más cosas porque nuestro alma corpórea, nuestro cuerpo, está un poquito bajo. ¿Qué tenemos que hacer? Activar desde el intelecto. Venir, pedirle ayuda a la tierra, alimentación un poquito más dulce, activar el intelecto, sudokus, crucigramas, lectura, aprender algo nuevo, lo que quieras, pero activar un poquito el intelecto. Si tienes que hacer alguna operación matemática, dejar de lado el móvil o la calculadora e intentarlo con la mente, todo este tipo de cosas que activen el intelecto. Vas conduciendo, bueno, conduciendo igual no, vas andando por la calle y vas haciendo sumas de las matrículas o vas viendo las letras de las matrículas y vas creando palabras, ¿vale? Le propones a alguien conocido el juego este de ir encadenando palabras con la última sílaba. Este tipo de cosas van a activar al pulmón, al intestino grueso, al alma corpórea,
te van a sacar, y dirás, esto es imposible, te van a sacar de esos resfriados y de esos síntomas, comprobado, ¿vale? O sea, no te estoy diciendo lo que te he dicho antes. Uno de mis valores es la honestidad, no te voy a mentir. Entonces, de verdad que esto funciona y funciona de esta manera, ¿vale? Bien, tenemos esto ya apuntado. Seguimos. Salvo que haya alguna duda. Si hay alguna duda hasta aquí o algo que quieras saber un poquito más de este tema, es un tema interesante, tiene nombres así un poco raros para nosotros, pero es un tema bastante interesante y bastante potente. Vale, podemos avanzar entonces. Perfecto, vamos a por ello. ¿Qué es esto del Po? ¿Qué es esto del alma corpórea? En medicina china, el Po es como el soplo de vida, ¿no? Este soplo que entra cuando nosotros nacemos, este aliento de vida, esta respiración súbita, que luego se traduce en el llanto del bebé. Y ahí es como si dijéramos que la medicina china une el alma etérea, el Hun, que hablábamos, que pertenece al hígado, lo une al cuerpo para que la persona sepa cuál es su propósito vital, aquello que ha venido a hacer, el sentido de su vida. Si, por ejemplo, somos sanadores o soy sanador, si yo, por ejemplo, me estoy dedicando a la hostelería, no estoy haciendo mi función. Voy a ser más propenso a sufrir problemas de pulmón, intestino grueso. ¿Vale? Esto es más o menos lo que quiere decir porque el Po está íntimamente relacionado con el cuerpo. Lo vamos a notar mucho. Es más, en los sueños también se puede ver, cuando soñamos con pena, tristeza, algo nos está hablando el alma corpórea, algo nos está hablando también el cuerpo, el pulmón, el intestino grueso, nuestro propósito. ¿Vale? Bien, perfecto. No hay que agobiarse con el sentido de vida, pero sí está bien pararse a observar un poco qué es lo que incita a mi cuerpo, hacia dónde me está llevando el cuerpo, ¿vale? ¿Qué pasa con el pulmón en medicina china? Ya hemos visto que el pulmón e intestino grueso pertenecen al metal, que es el elemento que vamos a tener ahora en otoño, y el pulmón gobierna la energía. Lo que decíamos antes, en otoño es normal sentirnos un poco más cansados. Es normal, no pasa nada. Estamos empezando a invernar para empezar a crear algo nuevo. Eso va después, pero ya lo suelto aquí, ¿vale? Controla la dispersión y el descenso quiere decir que el pulmón hace como una especie de ducha, se llama en medicina china, o lo describen así, mejor dicho, ducha bichi. Imagínate que esto es la alcachofa de la ducha, que si ves se parece un poco, ¿no? Al pulmón. Entonces, el pulmón lo que va haciendo es, va repartiendo la energía hacia abajo de forma, como si dijéramos, nubulizada, o no sé cómo se dice, no sé cómo se pronuncia esa palabra, ¿vale? Pero así como por goteo, por así decirlo. Y de eso se encarga el pulmón. Y tiene esa energía de descenso, es decir, lo que en medicina china entienden como un chi rebelde, quiere decir, o como una energía rebelde, quiere decir que el pulmón está yendo hacia arriba. ¿Cómo se va a traducir esto a nivel físico? Tos, mocos, problema de sequedad en las vías aéreas, ¿vale? Porque estamos yendo al contrario de lo que es su energía, que es descenso. Tiene que nutrir a todos los órganos. Es el primer órgano que nos encontramos arriba del todo. Tiene que nutrir a todos, ¿vale? Por eso hay muchos problemas también. Controla la piel, se va a encargar también con el intestino grueso de cualquier problema dermatológico, que lo vamos a ver ahora después. Se abre la nariz, por supuesto, empezamos a respirar ahí y además hay problemas si respiramos por la boca. De estos puede hablar más Sofía que yo. Y gobierna la voz. Todos los problemas que tenga que ver con la voz va a ser el pulmón también. Y el síndrome cardinal, ¿qué quiere decir? El síndrome cardinal es si esto aparece, hay que trabajar sí o sí este órgano. Por ejemplo, el síntoma cardinal del pulmón es la tos, ¿vale?
como todavía estamos en ese periodo interestacional y como también a partir de diciembre, 6, 5, 6, 7 de diciembre lo vamos a tener, el síntoma cardinal del elemento tierra, que sería el bazo, sería cualquier desajuste a nivel digestivo, a nivel de comida. De repente inapetencias de comer, todo lo contrario, un exceso de comer más, de tener mucho hambre. Nos está hablando de que hay algo en la tierra que no está funcionando bien, que le tenemos que prestar un poquito de atención, ¿vale? El intestino grueso se va a encargar, por supuesto, de todo el tránsito y la evacuación de los desechos, ¿vale? Y del sistema inmunológico también, ¿vale? Perfecto. Las emociones, que esto hay muchas veces que nos interesa verlo un poco más en detenimiento, porque nos llama más la atención, ¿no? De primeras hay que saber que la emoción primordial del metal, del pulmón intestino grueso, es la pena profunda. ¿Qué quiere decir pena profunda? Este ejemplo a lo mejor me lo has escuchado en alguna otra ocasión. La pena profunda no es suspender un examen. La pena profunda es un shock, una pérdida de alguien querido. Y siempre pongo el mismo ejemplo porque para mí fue, utilizando un poco esta palabra otra vez, un shock o algo bastante revelador, mejor dicho. Una persona que acudió a consulta por un dolor de hombro, el contrario, el izquierdo. Dos, tres sesiones, no mejoró nada, cero. Y el dolor siempre empezaba en octubre, siempre. Y era como, no puede ser posible. Y el dolor había empezado hace 2, 3 años. ¿Qué hacen algunos terapeutas? Lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué pasó cuando empezó? O sea, otros terapeutas que intentan ir al origen, ¿no? ¿Qué pasó cuando empezó el dolor? Y ya empiezan a buscar herramientas que confirmen lo que ellos quieren que salga. Y este es un gran error. Se están fijando en la enfermedad, no se están fijando en la salud. ¿Qué es la salud? Preguntarle al cuerpo. El cuerpo sabe, esta persona sabe perfectamente qué sucedió, por qué el dolor está molestando. Entonces, lo que hice fue dejarme llevar y preguntarle, ¿hay algún momento de tu vida en el que hayas tenido, o tú recuerdas algún momento en el que haya aparecido una pena profunda, fuerte, algo que realmente te haya afectado? Y de repente ella abrió los ojos y me dijo que había perdido a su hijo en un accidente de tráfico 10 años antes y que ni siquiera ella estaba en esa misma ciudad. Para ella fue un trauma bastante importante. Pasó todo el duelo, evidentemente las cosas se hicieron como la sociedad dice, marca que está todo bien, etcétera, pero 2 años antes, 3 años antes, es que no me acuerdo nunca de esa fecha, empiezan los síntomas. Entonces, claro, no va ni para adelante ni para atrás. Pero es curioso que terminaba el otoño, el dolor se iba. A ella le gustaba mucho nadar, cada vez que nadaba en otoño lo tenía que dejar, no podía hacer el gesto. Nosotros nos vimos 2, 3 veces, ya te digo, en un octubre, vimos con ese recuerdo, recuerda también esa diapositiva de la verdad te hará libre, dimos con ese recuerdo, ella abrió los ojos, el dolor se fue, abrió los ojos de manera literal y de manera figurada. El dolor se fue. Durante todo ese otoño pudo nadar, los años siguientes pudo nadar, no hubo ningún tipo de dolor. No escatimemos en recursos. Muchas veces la mente, por no decir siempre, no, digo siempre, la mente está muy limitada, pero el cuerpo no. La sabiduría interna que tiene la persona o tú mismo, tú misma, es infinita. No, la mente no puede albergarla, no puede entenderla. Entonces, es simplemente ir preguntando la pregunta que realmente hay que hacer. Y esa pregunta, joder, esto, porque tú tienes lo de la mediunidad. No, es simplemente dejarse llevar y preguntar. Al final vas a preguntar lo que tienes que preguntar. Yo tengo una amiga que se dedica mucho al tema de las somatizaciones. Ella no tiene ese don de la mediunidad, pero no pasa absolutamente nada porque va haciendo las preguntas correctas porque entra en esa inspiración que todos tenemos. ¿Vale? Aún así, ¿qué otras emociones pueden afectar o pueden alterar un poco el ritmo de, del pulmón y del intestino grueso?
las que tenemos aquí, la preocupación crónica, el deseo, la ansiedad, una separación no superada, ¿vale? Todo lo que tenemos aquí. Y en destino grueso, ojito con los dogmas, con la inflexibilidad, con el exceso de perfección, ¿vale? Mucho ojo con estas cosas. Suelen afectar bastante al tránsito intestinal o a lo que vamos a ir viendo ahora después de esta diapositiva, todas las afecciones que vamos a ver, ¿vale? El horario, riñón vejiga pongo aquí. Se nota que esta diapositiva la he cogido del invierno, ¿vale? De lo que tengo preparado de invierno. Eh, riñón vejiga, no. Horario de cualquier, eh, ¿cómo se llama? De cualquier órgano, ¿vale? Aquí, hoy, nos interesan dos, tres, ¿vale? Nos interesa de 3 a 7 de la madrugada, ¿vale? Porque tenemos aquí a estos dos, ¿vale? Pero las 12 horas contrarias también nos va a interesar. Entonces vamos a tener ahora sí al riñón y a la vejiga muy en cuenta. ¿Por qué? Hay veces que los síntomas no aparecen en la franja horaria real del órgano, sino que aparecen a las 12 horas contrarias. Lo que nos está diciendo eso es, vamos a atender también a estos dos. Vamos a hacer cosas que les guste a la vejiga y al riñón. Por ejemplo, baños de contraste en este caso, no tanto de agua fría, esa alimentación salada que decíamos. Vamos a calmar nuestros miedos, por ejemplo, para que veáis que esto es bidireccional. Niños pequeños, esto vamos a dibujarlo, para que veáis que esto es bidireccional. Niños pequeños que se hacen pis en la cama, se lo hacen a estas horas. Vamos a señalarlo de otra manera, a estas horas, pero en cambio viene del riñón y la vejiga. La problemática de esos miedos, un miedo al cambio, un miedo a empezar un colegio o una escuela, ¿vale? Bien, ¿qué más vamos a tener en cuenta ahora que estamos en esta época de transición? Este horario, a ver cómo está mi cuerpo en este horario. Y por supuesto, otra vez sucede las 12 horas contrarias. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta época de transición? Vamos a cuidarnos mucho de, en estas horas, ya estar cenaditos, relajaditos, ¿vale? Para que esa transición que vamos haciendo de manera natural sea lo más natural posible, ¿vale? Por eso me parece bastante interesante el tema de los horarios. Me parece algo bastante relevante, importante y algo a seguir, no de manera dogmática, porque podemos afectar al riñón, ay, perdón, al riñón, al sistema inmunológico, estaba pensando, al intestino grueso, ¿vale? Sino de manera flexible, decir, joder, es que mi cuerpo realmente me pide eso a esas horas. ¿Vale? Yo lo he notado bastante ahora que se está haciendo de noche más pronto. Mi cuerpo ya a partir de las 7 de la tarde ya me está diciendo, ve relajando, ve bajando el ritmo. ¿Vale? Me lo pide ya desde todas las horas, porque ya la época en la que entramos es de ir bajando el ritmo, pero a esta hora es más fuerte esa sensación. ¿Vale? Bien, vamos a ver tres diapositivas de afecciones típicas del otoño. Resfriados, constipados, rinitis, mocos, sinusitis, es decir, todo lo que tenga que ver con las vías aéreas, pulmón, intestino grueso, por supuesto. Sensación también como de embotellamiento de la cabeza, va a ser algo típico. Un dolor típico que vamos a ver también en la siguiente diapositiva de la rigidez en el cuello, aparte de la rigidez, es un dolor que va a subir en línea. ¿Vale? Que no va a llegar hasta los ojos, si llega hasta los ojos es más la vejiga, no es tanto el pulmón, pero es típico de señalarte así el dolor de cuello, ¿vale? Eso nos está hablando del pulmón. El agotamiento, una sensación de que parece que no descanso, dentro de que estar algo cansado es normal ahora. Mucho trabajo y deseo de vacaciones también es una afección típica. Problemas intestinales, por supuesto. Poca adaptabilidad a los cambios y además irascibilidad puede acompañarse de ello.
por otra relación que no hemos visto, pero porque ya es demasiada información por hoy. Más, problemas dermatológicos. ¿Por qué? Porque gobierna la piel, ¿vale? No es tanto lo mismo que decíamos antes, el parche de tengo una dermatitis, me pongo la crema, a lo mejor es necesaria la crema, no lo sé, depende de cada caso, pero vamos a ver también el contexto. Vamos a ver qué está pasando a nivel del sistema inmune, vamos a ver qué pasa a nivel del pulmón, vamos a ver si se acompaña con otros síntomas, vamos a ver qué está pasando a nivel emocional. Hay muchas cosas que ver, ¿vale? Problemas en la voz, dolor, rigidez, lo que decíamos antes del cuello, también en el pulgar, porque el meridiano pasa por aquí, ¿vale? Y va subiendo a esta cara anterior del hombro y sube, sube el intestino grueso hasta cruzar la nariz. El pulmón se queda aquí, ¿vale? Se queda aquí en el pectoral. Entonces, la famosa tendinitis de Decker-Vein o la rizartrosis. Hay un test en fisioterapia que consiste en palma abierta, metemos el pulgar, cerramos el pulgar y hacemos una desviación cubital. Si notamos mucho dolor o mucha sensación de tirantez, nos puede estar hablando de que hay cierta irritación de los tendones o de la articulación que conecta aquí el dedo con la muñeca, con los huesos de la muñeca, ¿vale? Entonces, cierta tirantez es normal, no pasa nada. Pero si hay un dolor intenso, nos puede estar hablando de que hay cierta artrosis, cierto desgaste de esos cartílagos, ¿vale? La ansiedad también puede ser típica. Más cositas. Sensación, lo que decíamos antes, de sequedad en la nariz, garganta, piel, cabello. Falta de transpiración, porque tiene que ver con los poros. Va a abrir los poros, el pulmón. Estornudos, tos frecuente, congestión nasal, dolor de cabeza, ojo con el dato, tras decepciones o pérdidas, ¿vale? Ojo con ese dato también. Nos adentramos en las recomendaciones, nos queda todavía un ratito, pero vamos a ir viendo las recomendaciones y me he reservado la última para el final. También porque es la que suele costar un poco más, porque la mente está ahí dando un poco por saco. Bien. Alimentos tibios o calientes, vamos a ir ya preparando un poco al organismo a ese frío que va a notar en invierno. Este tipo de alimentos tienen esa naturaleza más calentita. El ajo, la cebolla, el jengibre, también porque son blancos. También nos viene bien en esta época del año, ¿vale? No así las alcaparras, como vemos aquí, son verdes, pero las alcaparras son picantes y son calientes, que hemos visto antes que el sabor del otoño, del pulmón y del intestino grueso, es picante, ¿vale? El agua, beber agua también, vamos a tener que hidratarnos mejor porque el pulmón tiende a la sequedad. Vamos a beber agua hasta saciarnos, ¿vale? Infusiones, lo que decíamos antes, también de regaliz para acompañar un poco ese sabor dulce, ese acompañamiento de la medicina china que nos dice con la tierra. Bien, la energía se está empezando a interiorizar, el verano es todo esplendor, el otoño ya nos invita, nos empieza a invitar al recogimiento. La naturaleza nos prepara para lo que viene, para ese invierno, ¿vale? Entonces lo que nos está invitando es a volver otra vez a recogernos, una vez más, y también con ese cambio, con esa caída de hojas, nos está invitando a todo eso que hemos exteriorizado, que se quede ahí fuera, que para eso lo hemos exteriorizado, ¿vale? Y empezar a remover lo que necesitemos remover. ¿Para qué? Esto ya te lo adelanto. Para que en invierno se pose, empiece a madurar un poquito, en primavera empieza a florecer ese cambio que hemos iniciado ahora en otoño y en verano se disfrute, se goce y se exteriorice. ¿Vale? Así es como funciona más o menos la energía según la medicina china. Ahora estamos en esa época de cambios en la que necesitamos ir removiendo para que luego se asiente, florezca y se disfrute. Para ello vamos a eliminar, por supuesto, lo innecesario. Es muy buena época para hacer cambios en el vestidor, en el armario, como lo queramos llamar,
para hacer limpiezas intestinales, hepáticas, lo que queramos a nivel corporal, exfoliaciones, lo que sea, lo que se te ocurra. Escribir también lo que llaman los malos augurios, ¿no? Y luego quemarlo, dejarlo ir, ¿vale? La respiración, por supuesto, si estamos hablando del pulmón, no podemos dejarnos de lado la respiración. Te pongo aquí propuesta, pero deberían de ser propuestas. Da igual que utilices pranayama, me parece que se llama lo que utilizan en yoga, o esta respiración que es escalonada de coger aire durante 4 segundos, mantenerlo 4 segundos, soltar durante 4 segundos, quedarte en apnea 4 segundos. Las respiraciones del método Wim Hof, las que quieras, pero respiración fundamental para hidratar bien el cuerpo, empezando desde el pulmón. Relaciones verdaderas. Esto se antoja bastante necesario en esta época en la que empiezan los cambios. ¿Por qué? Porque también es una época muy buena para desechar una relación que estás viendo que no va muy hacia adelante. Y es muy importante estrechar las que realmente notes verdaderas o reales, ¿vale? Lo que digo aquí también, todos estos gestos, que al final son simples gestos, hay veces que toca el corazón o que emociona lo necesario y es muy importante recibirlo, pero darlo también es muy importante. Esta época nos invita a la calma, a la pausa. Pongo esta foto, que es un rincón de aquí de la consulta, que se ve ahí atrás, porque este, juraría que se llama ideograma chino. Lo que habla en este ideograma es precisamente eso. Calma, pausa, no te apresures. Por eso pongo esta foto aquí. Ante todos estos cambios que se nos propone desde la medicina china, pero en realidad desde la naturaleza, eh, para nosotros mismos, para la salud, lo que se invita también es a la pausa, a la parada. Es decir, se cae una hoja, ¿qué necesito para florecer? Pero no puedo saber qué necesito o qué precisa mi cuerpo para florecer si estoy en constante movimiento, si estoy en constante estrés. No puedo. En esta época en la que estoy desechando absolutamente todo, necesito parar para luego, lo que decíamos antes, en el invierno, empezar a madurar o que empiece a madurar toda esa idea que yo tengo de mi propósito vital que decíamos antes, del PO, de ese alma corpórea. Con especial atención a esta recomendación, por favor. Para ir terminando, te quiero recordar algo, pero antes de eso, ¿vamos bien hasta aquí? ¿No? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto, genial. Vamos a ver, ¿qué te quiero recordar? Cosita que hemos visto antes en otra diapositiva. Todo el mundo puede ver la enfermedad, todo el mundo, cualquiera. Es más, bueno, antes de eso, en cambio, yo te lanzo la pregunta de si todo el mundo puede ver la salud, para ver si tú mismo, tú misma, no si puedes verla o no. Sé que hay personas aquí que sí, que ya la han visto y la han sentido, sino si crees realmente que estás viendo la salud o estás en ese paradigma de que es normal tener síntomas, enfermedades, etcétera. Está todo normalizado. Es importante que te veas a ti mismo o a ti misma y descubras un poco la realidad, porque la verdad nos hará libres. Entonces, lo que decíamos antes y lo que iba a señalar con la mano, aquí es muy típico y muy habitual, y en los cursos de fisioterapia, por ejemplo, se ve muchísimo, pero muchísimo esto. Sacamos a una persona, sacan a una persona, mejor dicho, y ya se le empieza a analizar. Buf, a nivel postural tienes este hombro más elevado, el ojo te va a la virulé, la cadera debería estar así y está asado. Y todo el rato estamos sacando desperfectos, todo el rato estamos sacando enfermedades o cosas a corregir. La salud no es eso, no es eso. La sociedad cree que sí. Es más,
Por ejemplo, aquí y en muchos lugares del mundo entero se hacen, por ejemplo, marchas contra el cáncer, el no sé qué, el tal. No van por ahí los tiros, no van por ahí los tiros. No estoy diciendo que se tengan que hacer de otra manera las cosas a nivel de tratar ese tipo de enfermedades o afecciones o síntomas. No, no voy tampoco por ahí y ese tema habría que verlo en otro tipo de charla, ¿vale? Pero lo que sí estoy viendo es, o sea, lo que sí que estoy diciendo es que la salud no es eso. Van por otros derroteros. Lo que debemos hacer no es fijarnos en esos fallos o defectos, sino fijarnos en otra cosa, en otro estilo, en otras vivencias. Te respondo a la pregunta, no todo el mundo puede encontrar la salud porque no todo el mundo la ha experimentado. Hay gente que decide ver lo que hemos plasmado al principio, o no decide, sino que es lo que han visto siempre. Pero cuando sienten la salud, ya no hay marcha atrás. ¿Cuál es las personas o cómo se debería hacer? ¿Cuáles son las personas que, que sí pueden ver esa salud o de qué manera se puede hacer, ¿no? Lo que quiero transmitir con esto o con esta diapositiva es algo que este hombre hacía y es inundarse de todo el conocimiento posible que él pudiera adquirir a nivel fisiológico, a nivel anatómico, y permitir, él era una persona creyente, por eso lo digo ahora en estos términos, permitir que Dios le insufle de esa inspiración necesaria a la hora de escuchar y observar a la persona que debía atender. Este hombre que se dedicaba a la salud y fundó la escuela de osteopatía, es el padre de la osteopatía, según la conocemos, perdón, según la conocemos no, porque lo que él hacía difiere mucho a lo que muchos osteópatas hacen, que es lo que hemos visto hasta ahora de pasa esto, esta vértebra está en extensión, hay que mandarla un poquito a flexión. No, en realidad no. Este hombre lo que hacía era una cosa totalmente diferente, incluso él. Hay escritos que dicen que pasaba incluso la mano sin tocar a la persona y empezaba a sentir qué es lo que pasaba ahí. Por ejemplo, se habla en su autobiografía también, lo que nos ha llegado también de diferentes escritos que hay acerca de él, que era capaz de curar el asma. En realidad no era capaz de curar el asma, sino que dentro de las leyes que él definió también, él apretaba la tecla necesaria para que el cuerpo autorregulara o se autocurara. Y eso no se puede hacer si no se tiene ese conocimiento, por supuesto, y si no se tiene también esa escucha, o si no se lleva a cabo, perdón, esa escucha desde la salud, desde saber que el cuerpo no solo es una máquina, tiene algo más, y ese algo más es lo que se invita a hacer en esa escucha, en esa observación, es lo que se invita a hacer desde la salud, esa parada que decíamos y sentir y experimentar. Por eso quiero introducir en esta charla de hoy y por eso lo que te he propuesto al principio en el índice, vamos a hablar un poco de este programa Siempre Sano, porque la idea es mostrarte esa salud y que tú lo sientas a través de diferentes clics que ocurren en el sistema nervioso o a través de una experiencia total en el cuerpo, se va sintiendo esa salud. Y lo que decía antes, cuando se siente, hay algo que se revela, que ya tu vida es totalmente diferente, ya no puedes volver otra vez atrás a ese paradigma que decíamos antes, ¿vale? ¿Por qué lo puedo hacer? ¿Y por qué me atrevo incluso a decir, aunque suene pretencioso, eso de que lo puedo hacer, todo esto? Porque sí que he experimentado esa salud. Yo he estado en los dos lados y sé perfectamente que mucho mejor desde la salud. Es una sensación mucho más calmada, mucho más acorde al ritmo de la vida, de la naturaleza. ¿Vale? Por supuesto, ese conocimiento que decía antes. Andrew Taylor Steele tenía mucho más que yo, evidentemente, porque ha vivido muchos más años que yo,
pero ese conocimiento sigue aumentando, sigue creciendo. Este programa se basa en algo que a mí me parece bastante relevante, que no es la medicina como la entendemos hoy en día, sino es ese contexto que decíamos antes. Se basa en que sabemos dentro del programa en qué época estamos perfectamente y qué es lo necesario para el cuerpo o para la salud en cada momento, ¿vale? Se basa en ese acompañamiento, en eso que decían antiguamente en las culturas de que el médico te acompaña en la salud, trata lo necesario y seguimos reajustando. Pero es un acompañamiento total y absoluto. Antes de saber más, te quiero dejar aquí un mensaje, sí, mensaje que ha bajado o que he recibido de nuestros guías que vivir es un halago, o la vida, como lo quieras decir, es un halago. Por eso, yo me he preguntado justo después de recibir este mensaje, que ha sido hace nada, cuando lo he recibido, ¿por qué desaprovechándolo? Y además es que hay gente que parece que se empeña en desaprovecharlo, fijándonos en esa enfermedad y no en realmente lo que somos, que es esa salud y que todos estamos a un simple toque de descubrirla. Entonces te quiero hablar un pelín más del programa y luego, por último, darte la última recomendación para este mes de otoño que empezaremos realmente, según la medicina china, en octubre. ¿Qué incluye de manera así muy breve? Porque esto tiene mucha amiga. Sesiones individuales conmigo. Las personas que las tienen saben perfectamente que no son normales esas sesiones, que no son típicas, son algo más que no te puedo describir con palabras, pero que cuando lo vives dejan un pozo. Dejémoslo ahí de momento. Acceso a mí directo durante 3 meses. Esto es una bestialidad. Gracias. Hay una persona aquí que ha tenido estas sesiones y que estaba dentro del programa en esta última edición o está dentro. Son maravillosas, no se pueden describir con palabras. Muchas gracias. Acerca de las sesiones. Acceso a mí durante los 3 meses. Esto insisto mucho, pues da mucha vergüenza a veces preguntar porque no queréis importunarme o molestarme o lo que sea, pero esto es una gozada tenerlo y de verdad que estoy a esa disposición. Necesito que estéis, em, que sepáis que esto existe, este acceso, porque es lo que también nos da un salto de calidad en esas sesiones individuales. Porque una sesión individual no es vienes, te vas y ya está, como pasa normalmente, ¿no? Es todo lo contrario, es una sesión de 3 meses, por así decirlo. Lo que pasa es que nos vemos 4 o 5 veces, las veces precisas, pero es una sesión continua. Por eso es tan importante y tan relevante ese acceso directo a mí. Por supuesto, bueno, eso lo vamos a decir después. Sentir y vivir tu pasión, tu salud, ¿vale? No es lo mismo vivir desde la enfermedad que desde la salud. La verdad, lo que decíamos antes, el reconocimiento de lo que es, de lo que pasa. Puedas creer o puedas no creer, como le pasa a alguna persona que ha estado aquí. No pasa nada, porque luego la vida nos va mostrando que lo que sale en la sesión tenía que salir y es verdad. El acompañamiento personalizado quiere decir que lo que aparece en cada sesión es único y especial para ti y esencial también para ti. Ayer no, sí, ayer sí fue. Vi a una persona que me recordó el ejemplo que me dijo otra persona a la que vi y a la que estuvimos tratando un par de cositas que había ahí. Y es algo así que le sorprendía a estas dos personas que te digo, que decían, no puede ser posible que en cada sesión que yo vengo, y la persona de ayer, por ejemplo, lleva viniendo ya, pues llevo 6 años en Santander, pues 6 años, 5 o 6 años lleva viniendo. No puede ser que en cada sesión sea algo diferente y sea siempre algo acorde a mí. No puede ser. Y ella
no me conoce, es una mujer, no me conoce en otras áreas, no me ha visto tratar en otras áreas. Pero la otra persona que también me lo dijo, me ha visto tratarla a ella y tratar en muchas otras áreas. Y dice, es que es imposible que esta información que tú brindas la hayas estudiado previamente. O sea, no pones ningún ejemplo de eh, personas que hayan pasado por lo mismo que yo cuando estoy en sesión, porque nadie ha pasado por lo mismo que yo. Digo, efectivamente, eso es lo que sucede en cada sesión. Por eso este acompañamiento, o por esa sesión, o por eso estas sesiones que está comentando ahora una persona que ha pasado por aquí, te vas diferente, te sientes acompañado, entendido, comprendido, ¿vale? Es que es una cosa que no puedo explicar con palabras. Yo lo intento del acercamiento, pero es algo a vivir. Mensajes directos. ¿Qué digo con mensajes directos? Que hay veces que nuestros guías, maestros, seres queridos quieren decirnos algo y me avisan, me lo dicen y yo te lo mando. Audios, vídeos, PDF con más información todavía, de temas relevantes, de reflexiones importantes, temas de salud, temas, estrategias para cuando pasa algo, ¿vale? O sea, todo práctico. Clases de kinesiología, medicina china, dentosofía, PNI. Tenemos un poquito de todo dentro para que tú puedas seguir creciendo también. Carta numerológica y patrones de conducta para ese punto de autoconocimiento al que a lo mejor todavía no habías llegado. Todo esto, lo que iba a decir antes en el segundo punto que estaba viendo ahora, si hago lo que hacen normalmente en marketing y cosas de estas, te diría el precio individual de cada cosa. Yo por mí te pregunto directamente, ¿cuánto crees? No te voy a decir aquí el precio hoy del programa, pero ¿en cuánto valorarías cada una de estas cosas? Porque yo viéndolo ahora digo, joder, es que es barato realmente el programa. Pero está mal que yo lo diga, ¿no? Como se suele decir. Ponle tú el precio. Mira a ver un poco. Bien, quiero contarte que abrimos las puertas en octubre y esta tercera edición va a ser diferente a la segunda. Tercera edición, por llamarlo de alguna manera. Porque en la segunda no hubo plazas limitadas. Las personas que quisieron se apuntaron. Pero aquí sí, aquí solo va a haber 12 personas. Todo tiene un sentido y lo verán las personas que estén dentro. Solo 12. No voy a admitir a nadie más. No voy a dar más de mí, por así decirlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque va a haber cosas que no he dicho y van a ser nuevas y necesito ese tiempo. ¿Vale? Entonces, solo 12 personas, ni una más y ojalá que ninguna menos, porque se verán beneficiadas de todo lo que he dicho. Y ahora, como lo prometido es deuda, la pregunta sería, ¿cuánto cuesta tu salud? Mira, muy buena pregunta. Esa, a ver si la voy a meter yo en una de estas diapositivas. La pregunta sería, ¿cuánto cuesta tu salud? Incalculable. Y lo que das es un regalo. Muchas gracias. Bien, lo prometido es deuda, lo que te decía. Última recomendación para el otoño. Pongo aquí a este hombre con este gesto bastante llamativo. Última recomendación para el otoño. ¿Cuál sería? Algo que a la mente le horroriza, el desapego. Todas esas cosas que vamos a ir cambiando, ese armario que vamos a cambiar la ropa, estos malos augurios que vamos a apuntar, todo fuera y no pasa absolutamente nada por echarlo, por eliminarlo, por cambiar, que en realidad es la palabra. Vamos a dejar hueco a lo nuevo, ¿vale? Todos los puntos, a ver, esto lo voy a leer después. Em, Necesitamos dejar hueco a lo nuevo. Desapegarte de viejas creencias inservibles en el presente te hará que respires mejor. Date cuenta una vez más que el pulmón regula toda la respiración y a través de la respiración, por eso es tan importante también la clase de dentosofía que tenemos dentro del programa, a través de la respiración nutrimos el cuerpo. Fundamental respirar por la nariz, hacer todo lo que nos cuenta Sofía en la clase de dentosofía y con ello nuestra salud no puede más que florecer.
es inevitable. Fíjate lo que te digo, es inevitable. Perfecto, aquí me puedes encontrar. Hemos terminado ya la charla de hoy. Nos hemos quedado bastante bien de tiempo. Eh, Aquí me puedes encontrar cualquier tipo de duda, pregunta, sugerencia, cualquier cosa de verdad. Aquí estoy. Estrenamos página web, si le quieres echar un vistazo. Y voy a leer, vamos a ver si puedo ir hacia atrás, porque es importante aquí, a la hora de leer el comentario de otra persona que está dentro del programa, todos los puntos son necesarios. Te abren los ojos. A mí esto que acaba de decir me parece muy revelador, porque muchas veces se hace analogías en otras culturas de lo que veíamos en diapositivas anteriores, por eso hago este gesto hacia atrás. La gente que sigue viendo ese paradigma o las personas cuando vemos este paradigma de esta enfermedad, dolores o síntomas que parecen normales o que cojo esta pastilla, entonces me va a aliviar, luego no nos alivia, evidentemente, o nos puede aliviar, pero solo una parte. En realidad, estas culturas nos han dicho muchas veces de vamos con los ojos cerrados. Y eso no puede pasar. Si tenemos dos ojos y luego además tenemos otro ojo que digamos que es la intuición, tenemos que ir con los ojos abiertos, siempre. Entonces, muchísimas gracias por el comentario de que te abren los ojos todo esto que hemos puesto aquí, que ahora lo detallaremos. Pero las sesiones son mágicas y únicas, es dar en el clavo absolutamente en todo lo que tenemos dentro. Muchas gracias. Esto que dice esta persona que estaba en el programa se consigue por varias cositas, en varias cositas. Aquí en las sesiones, en el acompañamiento que hago los 3 meses, cuando tú vives la salud, en la verdad que te cuento y en cada sesión que es personalizada, ¿vale? Luego, por supuesto, en, en los mensajes directos, por supuesto, también, pero en todo esto es donde se ve, ¿vale? Más, mejor dicho. Muchísimas gracias por los comentarios, que habéis puesto. Para mí es bastante especial, muy especial, mejor dicho, cuando comentáis algo. Y nada, lo dicho. Si necesitas encontrarme en algún sitio, preguntarme cualquier cosa, duda, sugerencia que tengas, aquí tienes. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y eso, nada más, ¿vale? Hasta aquí hemos llegado hoy. El próximo día, el martes, tenemos la charla en la que vamos a descubrir dos claves importantes en el tratamiento. Alguna ya te la he dejado caer en estas charlas. Y te hablaré un poquito más también del programa y veremos a ver cositas interesantes. Siempre se me ocurre algo interesante y revelador. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la siguiente charla.